Listo. Ahí. Bueno, habíamos tenido una IX, puede que nos confunda, ¿no? Entonces le voy a cambiar el subíndice a esto, le voy a llamar Z. ¿No? Lo que queremos es relacionar esta BZ con la corriente que produciría si en lugar de todo el circuito hubiera una sola resistencia en la que queremos saber su valor. ¿Sí? Ese es el tema. Bien. Entonces, tengo un circuito de 3 mallas. Otra vez vamos a aplicar el teorema de, el método de las corrientes de mallas. Voy a asumir una malla aquí que tenga corriente I1 y aquí, para ser consecuente con esto, IZ. Entonces, bueno, puedo cambiar y que todo tenga sentido antihorario, ¿no? Vamos, hacemos lío. Bien. Todo con sentido antihorario, de manera que IZ coincide con la IZ que tenemos acá. Entonces, ahora voy a relacionar la corriente de la fuente dependiente con la corriente de la malla inferior. Sería IZ más 3IX, ¿cierto? Y escribo las ecuaciones de suma de voltaje. Una malla 1 tengo, si empiezo a moverme aquí en el sentido antihorario, sería 2I1 más 5I1 menos 5 y Z más 3 y X más 4 y 1 menos 4 y Z. Y eso es 0.
una supermalla. También voy a empezar aquí. Sería 4iz menos 4y1. Luego 5 y z más 3 y 1 y x, ¿no? Esto está así. Menos 5 y 1. Continúa 7. Y terminamos con menos bz. Ah, hay uno más todavía, ¿no? Más 6 y z. Listo, ahora sí eso es 0. Y además tengo la ecuación auxiliar. Y x es y z menos y1. ¿Cierto? Aquí. Y x coincide con y z porque va de arriba para abajo. Y está contraria a y1 porque va de abajo para arriba. Por eso la diferencia iz menos y1 es ix. Bien. Ahora voy a sustituir este ix en las dos ecuaciones e iré simplificando. Se hizo largo el problema, ¿no? En la primera ecuación tengo 2, 7 más 4, 11. Menos 4iz. Cuando voy a sustituir ix en el paréntesis, tengo iz, como quería 3 más 1, 4, menos 5, menos 20. Y más 15 y 1, ¿cierto? Esto es 0. En la segunda ecuación, ¿cuántos y1 tengo? 4 menos 9, nada más. Y zetas, tengo 4 más 6, 10. Pero cuando voy a cambiar el ix por iz menos 1, voy a tener 3 más 1, 4iz por 5, 20. Ah, puedo antes sumar con este, ¿no? 4iz y en lugar de tener 5, como voy a sumar estos dos, voy a tener 12, ¿no? 4 por 12, 48. Z. En tanto que I1 sería solamente menos 3 por 12.
Y todo eso es BZ. ¿Está bien? Ahora les pondremos nombres. 1 y 2. De la ecuación 1 voy a despejar I1. No me interesa I1, lo que me interesa es IZ, ¿no? I1 sería 24 sobre 26, ¿cierto? Y eso lo voy a llevar a la ecuación 1, a la 2, perdón. En la ecuación 2 tenía 9 más 36, con hacen 45, ¿sí? Y en lugar de I1 pongo 24 sobre 26. Y de IZ tengo 58, ¿no? Además. Para no andar batallando con las fracciones, lo voy a hacer aproximado. 45 por 24 dividido 26. Y a eso les resto, ¿no? 58. Y eso me da 16.46. Entonces encontré que 16.46 de IZ había sido BX, o BZ más bien. ¿No? ¿Qué significa eso? Esto voy a hacerlo así. Entonces, si llevo IZ a dividir, voy a tener ya lo que quería. BZ sobre IZ. A eso decíamos, le hemos llamado R de Norton. ¿Sí? Lo que teníamos acá. Nada más que, bueno, aquí le había puesto X, ¿no? Entonces voy a cambiar esas X por Z. Las X las cambio por Z. ¿Dónde está mi borrador? X la cambio por Z. Y eso sería todo, ¿no? El lápiz. Esto es IZ y esto es BZ. Y aquí lo mismo, ¿no? ZZ. ZZ. ¿Ok? Y ya tengo cuál es el valor, ¿no? Entonces el R Norton había sido 16.46 ohms. Entonces, todo el circuito, puedo decir que desde el punto de vista de esa resistencia Rx,
se ve como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ese es el equivalente norte. ¿Cuál es la intensidad de esa corriente? La que hemos calculado, 1.0305. No sé por qué se me borró eso. 1.05 era. 1.03 creo que es, ¿no? En paralelo con la resistencia que acabamos de calcular. Bien. Pues esa es la ventaja que nos proporciona este teorema. Entonces vean que si me interesaría saber qué corriente va a circular por Rx, si esta vale 10 ohmios, no tengo más que hacer el divisor de corriente aquí, ¿no? Y si cambio 10 por 20 ohmios, el cambiar una resistencia en un divisor de corriente es sumamente sencillo. Lo que sí sería complicado es cambiar en el circuito completo y tener que volver a resolver, ¿no? Entonces, el teorema de Thevenin y el de Norton nos dan esa facilidad. La facilidad de condensar todo el efecto de un circuito en solamente una fuente equivalente. ¿Tienen alguna duda? No sé si a ustedes también, pero a mí me está saliendo un mensaje súper grande de Zoom. ¿Lo llegan a ver? Sí, es su mensaje de usted. Usted nomás lo ve y nosotros lo vemos a través de su pantalla. ¿Y ahora cómo hago para quitar eso? Nada, ¿no? ¿Qué tendré que hacer para que se vaya? Bueno, esperemos que desaparezca. En todas las páginas está lo mismo. Cargos. A ver si algo puedo hacer aquí. Gracias. No es eso. Partir, optimizar información de la reunión. Nada, ¿no? Y si deja de compartir y vuelve a compartir, tal vez se va. Tal vez así, ¿no? Nada, sí.
Cargos. Ahí está, ya desapareció. Bueno, espero que no vuelva. Listo. Entonces, esa es la facilidad que nos brinda el teorema de Taylor. Un teorema interesante es el de superposición. Este teorema nos permite considerar en un circuito muchas fuentes y verificar el efecto de cada una de ellas. Entonces, el teorema dice que si tengo un circuito en el cual hay más de una fuente, puede ser de voltaje o de corriente, las fuentes las voy a extraer, digamos, o ponerlas en evidencia afuera. Podría tener también fuentes dependientes. Pero las independientes las voy a resaltar aquí afuera. Entonces puede tener una fuente F1, una fuente F2, todas ellas pueden ser tanto de corriente como de voltaje. Ya, no importa cuántas fuentes tenga. Ahora, si de este circuito me interesa solamente dos terminales, y desde el punto de vista de esas dos terminales, puedo asumir la existencia de una carga en la que estoy interesado en conocer el voltaje o la corriente. ¿Ya? Entonces, un circuito que contiene más de una fuente, pueden ser de voltaje o de corriente, independientes. Anotemos eso para que quede claro. Las FI son fuentes independientes. Pueden ser de voltaje o de corriente. Bien. Entonces contienen muchas fuentes, más de dos. Y de todo el circuito estamos interesados en algún componente que podría ser una resistencia. Y sobre ella queremos determinar cuál es el voltaje o cuál es la corriente. Entonces lo que dice este teorema
es que ese voltaje se lo puede obtener de la suma de los voltajes producidos individualmente por cada una de las fuentes. ¿Ya? Vale decir que cada uno de estos VIs vendría a ser el voltaje VO, pero cuando se ha anulado todas las fuentes, excepto la fuente de orden I. ¿De acuerdo? Entonces, anulo todas las fuentes. Empiezo, por ejemplo, con F1. Anulo desde F2 hasta Fn y determino VO. A continuación, me quedo solo con F2, anulo F1 y todas las demás. Y así sucesivamente. Y al final, todos esos voltajes producidos individualmente por cada una de las fuentes, los sumo y ese será el voltaje VO. Desde luego que la aplicación de este teorema simplemente para resolver un circuito no es, digamos, una facilidad, más bien podría hacerse una complicación. ¿Cierto? Porque si tengo un circuito, imaginémonos, con 4 fuentes, tendría que anular 3, me quedo con una, resuelvo el circuito. Luego anulo las otras 3, me quedo con una y así hasta terminar. O sea, 4 veces resolver el circuito. ¿No? Y eso simplemente para saber la corriente o el voltaje en alguna de las resistencias. No parece práctico, ¿cierto? Lo práctico de esto está en que al haber obtenido esos voltajes o esas corrientes individuales, yo podría escribir el voltaje o la corriente final como una combinación lineal del efecto que causa cada una de las fuentes actuando individualmente. ¿No? Y ahí ya podría ser algún tipo de especulación, como decir, por ejemplo, ¿cuánto sería el voltaje VO si la fuente 1 se duplica? ¿O cuánto sería la corriente IO si invierto la fuente 2 y la fuente 3 la quito, etcétera? ¿No? Entonces puedo hacer ya especulaciones respecto a modificaciones en las fuentes. Esa es, digamos, la ventaja, ese es el aporte que brinda el teorema de superposición. ¿Ya? En otro sentido, también es útil cuando las fuentes tienen diferente forma, es decir,
Podría yo tener un circuito que contenga una fuente de corriente continua, una de corriente alterna sinusoidal. Podría haber una tercera fuente de repente exponencial por ahí. Entonces, intentar resolver el circuito con fuentes que presentan diferentes formas de onda es un tanto más complejo que hacerlo con un circuito en el que tengo solamente una forma de onda. ¿Ya? Entonces lo que hago es tomar cada una de las fuentes, obtengo la solución y luego sumo las soluciones. ¿Sí? Esas serían las dos ventajas que puedo obtener del teorema de superposición. ¿Ya? No tanto para la solución de un circuito, pero sí para ese tipo de especulaciones o la solución en el caso de tener fuentes de diferente naturaleza. Hagamos un ejemplo para aclarar esta idea. Bien. Voy a dibujar un circuito con tres fuentes para que no sea muy complicado. Hagámoslo con dos solamente. Vale. Sirva de ejemplo. Una fuente de voltaje, 6 voltios, una de corriente, 2 amperes, y una sarta de resistencias, 3, 4, 5, 7 y 8. Esta es la resistencia de interés, RA. Entonces, lo único que quiero es encontrar la intensidad de corriente en esta resistencia RA. Bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a calcular la corriente IA cuando actúa solo la fuente de 6. Anulo la de 2. Luego invierto la situación. Anulo la de 6, dejo solamente la de 2 amperes y calculo IA. ¿No? Ese es el trabajo. Entonces, voy a dejar solamente la fuente de 6. Anularé la fuente de corriente. Y calculo esta corriente a la que voy a llamar IAU.
Luego modifico el circuito. Esta vez anulo la fuente de voltaje. Dejo la de corriente. Y calculo la corriente IA. Puedo llamar IA2. ¿No? En ambos casos, anular la fuente es lo que ya hemos visto. La fuente de corriente la anulo por circuito abierto. La de voltaje por cortocircuito. Y lo que estoy buscando, esta corriente IA, la obtengo sumando las dos. ¿No? Esa es la idea. Como estamos de tiempo, ya nos pasamos, ¿no? Entonces, eso les dejaré como tarea a ustedes. Ah, no, hoy día tenemos hasta las 9, ¿no? Ah, no hay problema, seguimos. Se salvaron. Pero ya les va a caer un... Entonces, vamos a hacer primero el cálculo de IA1. Ingeniero, ¿y si cortamos y no volvemos a conectar? Porque en cualquier rato se va a cortar de todos Ah, modos. falta un minutito, ¿cierto? Buena idea. Cortamos entonces.